Estás en Learning Hub, una serie donde compartimos ideas, tendencias y aprendizajes para mantenernos en constante evolución. La conversación sobre inteligencia artificial está entrando en una nueva etapa. Durante un tiempo, gran parte del interés estuvo en descubrir herramientas, probar funciones nuevas y seguir una tendencia que parecía avanzar semana tras semana. Pero hoy, el foco está cambiando. La pregunta ya no es solo ¿qué puede hacer la inteligencia artificial?, sino ¿qué necesitan hacer las organizaciones para integrarla de manera útil, segura y sostenible en el trabajo diario? Este cambio es muy relevante, porque cuando una tecnología deja de verse como novedad y empieza a incorporarse a procesos reales, dinámicas de equipo y decisiones cotidianas, también cambia el tipo de capacidades que se vuelven necesarias. Ya no basta con que unas cuantas personas sepan usar ciertas herramientas. Lo que empieza a hacer falta es una base más amplia de comprensión, criterio y responsabilidad. Es decir, una verdadera alfabetización en inteligencia artificial para líderes y equipos. ¿Por qué esta tendencia se vuelve crucial hoy? Porque la relación entre las organizaciones y la IA ya cambió. En una primera etapa predominó la curiosidad. Muchas empresas comenzaron explorando casos de uso, haciendo pruebas aisladas y experimentando con asistentes de texto, resúmenes automáticos, análisis preliminares o generación de contenidos. Esa fase fue importante porque permitió visibilizar el potencial de estas tecnologías. Pero ahora estamos entrando en un momento distinto. Una fase en la que la inteligencia artificial deja de ser un experimento puntual y empieza a convertirse en una capa cada vez más presente dentro del trabajo cotidiano. Eso significa que la IA ya no vive solo en innovación o tecnología. Empieza a entrar en recursos humanos, operaciones, marketing, ventas, servicio, analítica, capacitación, comunicación y transformación. Aparecen tareas como redactar documentos, resumir información, preparar reuniones, apoyar análisis, generar ideas o estructurar borradores. Y cuando una herramienta comienza a insertarse en tantas funciones, deja de ser un tema exclusivo de especialistas. Se convierte en una competencia transversal, porque impacta la forma en que múltiples perfiles trabajan, colaboran y toman decisiones. Ese es uno de los puntos más importantes. La alfabetización en IA no surge porque todas las personas deban convertirse en expertas técnicas, sino porque cada vez más personas van a convivir con estos sistemas dentro de sus flujos normales de trabajo. Y cuando eso ocurre, la verdadera brecha ya no está entre quienes saben programar y quienes no. La brecha empieza a estar entre quienes entienden cómo usar estas herramientas con juicio y quienes simplemente las usan sin evaluar suficientemente sus implicaciones. Aquí aparece un segundo motivo por el que esta tendencia se vuelve tan relevante. El reto ya no es tener acceso a herramientas, sino saber usarlas bien. Durante algún tiempo, parecía que la ventaja competitiva consistía en contar con acceso temprano a ciertas plataformas o en incorporar rápidamente nuevas soluciones. Pero hoy queda claro que tener acceso no garantiza calidad, ni mejores decisiones ni mejores resultados. Una organización puede usar mucha inteligencia artificial y aún así hacerlo mal, si no desarrolla criterio para interpretar lo que recibe, validar lo que produce y decidir cuándo confiar, cuándo revisar más y cuándo no delegar. Ahí es donde entra el pensamiento crítico, como una capacidad central. Porque una de las grandes paradojas de esta etapa es que mientras más accesibles se vuelven estas herramientas, más importante se vuelve el juicio humano. Si no existe la capacidad de cuestionar, contrastar y contextualizar lo que la IA produce, el riesgo no solo es técnico, también puede ser operativo, reputacional y estratégico.
Por eso, cuando hablamos de alfabetización en inteligencia artificial, no hablamos solo de enseñar prompts o mostrar funciones nuevas. Hablamos de desarrollar comprensión, criterio y responsabilidad. Es ayudar a líderes y equipos a entender qué puede aportar la IA, dónde agrega valor, cuáles son sus límites y cómo integrarla sin perder juicio profesional. Y eso también implica madurez. Porque no todo lo que puede automatizarse debería automatizarse. Y no todo lo que una herramienta produce debe aceptarse sin revisión. La madurez no consiste en delegar cada vez más, sino en delegar mejor. Usar la tecnología para acelerar, asistir y ampliar, sin reemplazar la responsabilidad humana sobre la calidad y las consecuencias de lo que se hace con ella. Visto así, alfabetizar en inteligencia artificial es mucho más que una iniciativa formativa. Es una forma de preparar a la organización para una etapa en la que estas herramientas ya no estarán en la periferia, sino cada vez más cerca del centro del trabajo diario. Y cuanto más cerca estén del centro, más importante será que las personas sepan no solo utilizarlas, sino comprenderlas lo suficiente para usarlas con criterio. Entonces, ¿qué significa realmente alfabetizar en inteligencia artificial? No significa tecnificar por completo a toda la organización, ni convertir a cada líder o colaborador en especialista en programación o modelos avanzados. Significa desarrollar una base común de comprensión, criterio y uso responsable que permita trabajar mejor en un entorno donde estas herramientas ya forman parte, o pronto formarán parte, de muchas actividades cotidianas. En términos simples, alfabetizar en IA implica 4 capacidades clave. La primera es la comprensión funcional. Saber para qué sí sirve la inteligencia artificial y para qué no. No se trata de conocer todos sus detalles técnicos, sino de identificar dónde puede aportar valor y cuándo una tarea requiere más juicio, contexto o profundidad de la que conviene delegar. La segunda es el criterio de evaluación. Una respuesta puede sonar convincente y aún así ser débil o incorrecta. Por eso, alfabetizar en IA implica evaluar la calidad de lo que la herramienta produce, contrastar la información y mantener activo el juicio profesional. La tercera es la integración al trabajo. No basta con entender una herramienta, también hay que saber incorporarla donde realmente agrega valor. La clave es identificar en qué momentos del trabajo diario puede ahorrar tiempo, mejorar velocidad o apoyar entregables sin comprometer el criterio. Y la cuarta es el uso seguro y responsable. Si la IA ya está entrando al centro del trabajo, también trae riesgos relacionados con confidencialidad, calidad, cumplimiento y decisiones. Por eso, alfabetizar implica saber qué información no compartir, qué tareas no automatizar sin supervisión y qué decisiones requieren validación humana. Y eso nos lleva al siguiente punto, quizá el más importante de todos, el uso responsable. Porque en realidad el verdadero punto de madurez no está en cuántas herramientas utiliza una organización o en la cantidad de automatización que incorpora, sino en la calidad del criterio con el que decide integrar la IA. Una organización madura no es la que más experimenta, sino la que logra traducir ese uso en prácticas más claras, más consistentes y más seguras. ¿Qué implica entonces un uso responsable? Hay al menos 5 principios que conviene tener presentes. Primero, la inteligencia artificial debe apoyar el criterio humano, no sustituirlo. Puede asistir, sugerir, acelerar y ampliar posibilidades, pero el juicio final, especialmente en asuntos relevantes, sigue siendo humano. Segundo, todo resultado relevante debe validarse, especialmente cuando impacta a personas, clientes, cumplimiento, reputación o resultados de negocio. La IA puede ser muy útil para generar una base de trabajo, pero no debe convertirse en una fuente automática de verdad. Tercero, no toda información debe ingresarse a herramientas de IA. Una alfabetización sólida también debe enseñar prudencia digital, saber qué se puede compartir, qué no, bajo qué condiciones y con qué herramientas autorizadas. Cuarto,
La adopción necesita reglas claras. No basta con dejar que cada persona experimente por su cuenta, esperando que el uso se ordene solo. El verdadero avance no está solo en abrir acceso, sino en acompañarlo con reglas, controles, revisión humana y criterios de calidad. Y quinto, la alfabetización en IA debe entenderse como una capacidad organizacional, no individual. No se trata solo de capacitar a unas cuantas personas entusiastas, sino de construir un lenguaje común y una base compartida de criterios para que distintos equipos puedan trabajar con mayor claridad. Al final, hablar de uso responsable no es frenar la tecnología, sino orientar mejor su adopción. Es pasar de la improvisación a un uso con criterio, control y sentido organizacional. Y precisamente por eso, la alfabetización en IA se vuelve tan relevante, porque no solo prepara para usar nuevas herramientas, sino para integrarlas al trabajo de manera más consciente y responsable. En ese contexto, alfabetizar en inteligencia artificial no debe entenderse como una moda pasajera ni como una acción aislada de capacitación. Debe verse como una inversión estratégica en capacidades que ya están marcando diferencia en la forma en que líderes y equipos analizan información, toman decisiones, gestionan riesgos y generan valor. El desafío no es simplemente incorporar inteligencia artificial. El verdadero desafío es hacerlo bien, con propósito, con criterio y con las capacidades necesarias para que su adopción sea realmente útil, sostenible y alineada con los objetivos de la organización. Si este tema hoy forma parte de las conversaciones estratégicas de tu empresa, en Cintus te acompañamos a transformar esta tendencia en una capacidad real para tu organización. Conoce nuestros cursos y programas de capacitación para líderes y equipos y da el siguiente paso hacia una adopción más crítica, responsable y estratégica de la inteligencia artificial.